Bienvenidos a una nueva sesión. En esta, la número 6, vamos a estudiar los sonidos que constituyen el lenguaje. Estos sonidos son de dos clases: los fonemas y los fonos. ¿En qué se diferencian? Los fonemas son sonidos ideales. Los fonos, sonidos reales. Piensa en la A. No lo digas, piensa. Ese sonido que estás pensando se llama fonema. Ahora pronúncialo. El sonido que acabas de escuchar se llama fono. Todos pensamos en los mismos sonidos, pero no producimos el mismo fono. ¿Te acuerdas? La lengua es colectiva. A ese plano pertenecen los fonemas. En cambio, los fonos pertenecen al plano del habla. Es por eso que el fono es un sonido real, es el sonido físico, es el sonido materializado. La fonología, en la que vamos a incidir hoy día, y en una próxima sesión hablaremos de los sonidos reales. La fonología estudia los fonemas, mientras que la fonética se encarga de estudiar los fonos. El enfoque es aquí básicamente distintivo. Se estudia la capacidad de los fonemas para diferenciar significados. Recuerda, los fonemas constituyen la segunda articulación del lenguaje. En cambio, en la fonética, como su objeto es un sonido real, la perspectiva, el enfoque es articulatorio. En una próxima sesión, como adelanté hace un momento, estudiaremos los sonidos desde esa perspectiva. Ahí es, en ese momento, cuando vamos a hablar de un sonido, por ejemplo, oclusivo, velar, sonoro, para diferenciar de un sonido oclusivo, velar, sordo. Vamos a diferenciar un sonido bilabial de uno lingodental, etc. La simbolización de un fonema es entre barras oblicuas, y la simbolización de un fono es entre corchetes. El número de fonemas es limitado. Los sonidos de una lengua son limitados. En cambio, los fonos son no cuantificables. Precisamente porque al ser sonidos reales que pertenecen al plano del habla, y siendo el habla variable, pues los sonidos también varían, ¿no? Tienen sus peculiaridades. Además, influyen también las variaciones lingüísticas. Por ejemplo, al estudiar el dialecto, vimos que una de las diferencias para establecer la existencia de dialectos eran las diferencias fonéticas. Hablamos de ceseo, de dejo, etc. Por eso los fonos son no cuantificables. Estos fonemas se clasifican en segmentales y en suprasegmentales. Y los fonos se clasifican en vocales y consonantes.
porque, insisto, nos interesa sobre todo el enfoque articulatorio. Nosotros llamamos fonemas segmentales a los que resultan de la división de la cadena sonora. O sea, si yo tengo la palabra fonemas, ¿cuántos sonidos puedo yo segmentar de esa palabra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces diré que en la palabra fonemas hay 7 sonidos segmentales. En la palabra letras hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces digo, en la palabra letras hay 6 fonemas segmentales, ¿no? Segmental, entonces, es el fonema que resulta de la división sucesiva de la cadena sonora. También se puede decir que el fonema segmental es el que se halla contenido entre pausas virtuales. ¿Por qué virtuales? Porque es imperceptible la interrupción de la fonación. Pero hay un instante en que se deja de pronunciar L y pasas a pronunciar E. Un instante en que dejas de pronunciar E y pasas a pronunciar T. Entonces, ese instante en que se interrumpe el flujo de la fonación es una pausa que se llama virtual. Por eso, los fonemas segmentales son los segmentos de la cadena sonora o resultan de la división de la cadena sonora. Estos fonemas segmentales se representan mediante los grafemas o letras, que en el español son 27, los cuales constituyen nuestro alfabeto. Además, debes tener en cuenta lo siguiente. Existen 5 dígrafos, es decir, 5 letras dobles. Estos dígrafos son Che, R, Eye, GU y QU. Hay una letra que no representa sonidos. Esa letra es la H. ¿Por qué se conserva? Porque en algunas zonas existe una variación dialectal, ¿no? Se pronuncia aspirada. Como cuando dices ajá, no dices a, dices ajá, ¿no? A-H-A. Entonces ahí decimos que se aspira. La letra X representa 2 sonidos en posición intervocálica. O sea, cuando la X está entre vocales, representa 2 sonidos. Fíjate, en examen se está representando esos sonidos. Examen. En resumidas cuentas, la relación entre fonemas y grafemas no es biunívoca perfecta en el español. ¿Por qué? Porque, y lo añado por aquí, nuestro alfabeto tiene 27 letras, que representan 24 fonemas.
Por eso dijimos que la relación no es biunívoca perfecta. ¿Cuáles son estos fonemas segmentales? ¿Cuáles son estos fonemas que nosotros podemos indicar como segmentos de la cadena sonora? Vamos a verlo de inmediato. Como decía, los fonemas pueden ser segmentales o suprasegmentales. Estudiamos los primeros. Si se trata de la representación de los fonemas vocálicos A, E, I o U, no hay problema. Es tal cual se representan las letras. Pero respecto de las consonantes, hay que tener cuidado. Por ejemplo, el fonema bilabial se representa con la B y con la V. La pronunciación es exactamente igual. Beso, velamen. Bozal, voluntario. Burro, vulva. Es el mismo fonema. Lo que cambia es la representación. Este fonema fricativo se representa con la S delante de la A, como en sapo, delante de la O, como en soga, o delante de la U, como en sudor. Pero si se antepone a la E o a la I, hay más de una representación. Delante de la E puede ser S en seda, C en cepo o X en serografía. Delante de la I también puede ser S como en silla, C como en cisma o X como en xilografía. Este es un sonido palatal, es decir, se forma cuando la lengua choca con el paladar y se representa con el dígrafo en chance, chelo, cachito, choza, achurado. Para el sonido dental no hay problema. Dálmata, delirio, dinar, dogo, dueto. Una sola representación. Si la relación fonema-grafema fuera así en todos los casos, no habría ningún problema. Igualmente es con la F, sonido labiodental, ¿no? Fase, afear, difícil, aforo, fumar. Este sonido velar se representa de más de una manera. Delante de la A, la O y la U se representa con la letra G. Es la única manera. Pero delante de las vocales E, I se emplea un dígrafo, como en guerra, guedeja, guisante, guiso. Este sonido velar se representa con la J, la letra J, en jarra, en joya, ¿no? Delante de la A, la O y la U, ¿no? Solamente con J, con jarra, joya, júbilo. Pero delante de la E y de la I puede emplear la G o la J, como en género, jeve, girasol, jinete. Y en algunas pocas palabras, como México, mexicano, amexicanado,
se emplea la X. Este sonido oclusivo es el que presenta más variantes de ser simbolizado, ¿no? Puede emplearse la A, delante de la A, la C, como en casa. Delante de la O, en cola. Delante de la U, en cúbico. Delante de la E, puede usar el dígrafo QU, como en queso, quelonio. Igual ocurre delante de la I, en química, quinoa. O emplear la letra K en palabras como querosene, kimono, koala o kuwaití. La L no es ningún inconveniente. Alado, leve, lineal, aloca, lugar. La Y es la letra que representa este fonema cuyo símbolo es lambda. Es un dígrafo, ¿no? La Y. Llave, allende, allí, cayó, de callarse, lluvia. Para la M tampoco hay inconveniente, es idéntica a la simbolización del fonema, la letra M, como en masa, América, misa, mona o musgo. De la misma manera, la letra N se emplea para este otro sonido nasal, como en nadie, denegar, níveo, nogal, anudó. Este sonido palatal, la N, se representa con una letra que es única en el español. O sea, solo el español tiene esa letra. El sonido sí está presente en otras lenguas romances, pero en el portugués emplean NH para este sonido. Por ejemplo, Ronaldinho, Coutinho. En el francés y en el italiano emplean la secuencia, emplean el dígrafo GN. Por eso tú no pides una lasagna, sino una lasaña. Por eso, aunque escribes bolognesi, la pronunciación es bolognesi. No dices champagna, sino champaña. Solo el español tiene esta letra. Ñato, añejo, añil, caño, ñu. La P se representa de una sola manera. Pato, peto, pito, aporte, puñal. Este sonido se llama vibrante simple. Es un sonido suave. Rareriroru, rareriroru. Y nunca aparece al inicio de una palabra. Siempre aparece en medio. Cara, arete, caricia, caro, aruba. Pero este sonido es una vibrante múltiple o vibrante fuerte. Este sí aparece al inicio o al final o en medio. Y si está al inicio o al final, se representa con una sola letra. Como en rata, bazar, roca, amor. Y si está en medio de la palabra, ten cuidado. Si está en medio de la palabra, emplea solo una letra, a menos
a menos que el sonido se encuentre entre vocales, como en barraca, carrete. En esos casos, si el sonido está, fíjate, entre vocales, que pueden ser iguales o diferentes, eso no importa. Si este sonido vibrante está entre vocales, se representa con el dígrafo. Pero si está al inicio, como en rata, reja, rico, entonces usa una sola letra. Aquí está entre la A y la I, emplea el dígrafo, carrizo. Este sonido, también dental, se representa con una sola letra: taza, tela, tibio, tocado, túnica. Ahí sí la relación es biunívoca perfecta, no hay problema. El de aquí, igualmente: yarabí, yesca, yoga, ayuda. Por último, el sonido interdental, que nosotros no producimos. Nosotros pronunciamos este sonido como si fuera S. Nadie dice abrazar, nadie dice Z, nadie dice zorro o azufre. Nosotros decimos abrazar, Z, zorro, azufre, como si fuera la S. Ahora, este sonido, cuando se representa delante de la E o de la I, emplea la letra C. Por ejemplo, realizar se escribe con Z, pero realice o realicé se escribe con C. Lápiz se escribe con Z final, pero lápices se escribe con C. Taza se escribe con Z, pero tacita con C. Aquí tienes la representación de los 19 sonidos consonantes, de los 19 fonemas consonantes, que junto con los 5 fonemas vocálicos integran nuestro sistema fonológico de 24 fonemas segmentales. Segmentales, repito, porque resultan de la segmentación, de la división de la cadena sonora. Además de estos fonemas segmentales, existen, mira a este lado, varios fonemas suprasegmentales. El prefijo supra quiere decir por encima de. Es decir, hablamos de fonemas que no se pueden segmentar. Estos fonemas suprasegmentales, que también se conocen con este nombre, prosodemas, son rasgos prosódicos o rasgos de la pronunciación. Estos prosodemas siempre aparecen unidos, siempre aparecen relacionados con los fonemas segmentales. Aunque son varios, nos interesa el estudio solo de 3. El acento es la mayor fuerza de voz que recae en una sílaba de una palabra. ¿Eso qué significa? Si una palabra tiene solo una sílaba, te, fe, sol, voy, bien, ya, etc., ¿no? Estas palabras monosílabas no tienen acento.
Porque para que yo hable de mayor fuerza de voz tiene que haber menor. Por lo tanto, mínimamente debe haber 2 sílabas. Por eso, en el español, los monosílabos, con la excepción de 8 casos, en el español, los monosílabos son átonos, carecen de acento. ¿Y por qué el acento es un fonema? La característica del fonema es constituir una unidad distintiva. El acento diferencia significados. Fíjate, no es lo mismo público que publicó. Es la acción de dar publicidad a algo. Y aquí se refiere al conjunto que integra la audiencia, el conjunto de personas. Fábrica es el lugar donde se elabora productos. Fabrica, la acción de elaborarlos. Triángulo, una figura geométrica. Triángulo quiere decir coordinó. Por ejemplo, Vargas Llosa publicó su primera novela en el año 62. Se tituló La ciudad de los perros. El público aplaudió a Alejandro Sanz. En esa fábrica, mi hermano es el gerente. Él fabrica repuestos para tractores. Halle usted el área de ese triángulo rectángulo. La delantera de la selección peruana trianguló una estupenda jugada que culminó en gol. Mira, el acento diferencia significados. Luego tenemos la entonación. La entonación es la curva melódica de la expresión. Tú puedes ver aquí. ¿Viniste ayer? Cuando la pregunta te obliga a responder sí o no. O sea, sí, claro, por supuesto, no, nunca, tampoco. La entonación de esa pregunta es ascendente. ¿Viniste ayer? Si la oración es más bien exclamativa, entonces el énfasis, la altura, aparece en el inicio. ¿Viniste ayer? La entonación entonces es descendente. Ascendente final en preguntas directas o ascendente final en oraciones interrogativas directas. Descendente final en oraciones exclamativas directas. Y si la oración es enunciativa, entonces la entonación es mixta. Ni ascendente ni descendente predominan, es mixta. Por último, la pausa, que es la interrupción de la fonación. Esa interrupción de la fonación, o sea, de la exhalación del sonido cuando hablamos, esa interrupción de la fonación permite diferenciar unidades entonativas o discursivas. Y hay tipos de pausa. Por ejemplo, la pausa que separa una sílaba de otra se llama pausa real. Y la pausa que nosotros vamos a marcar entre los elementos de una oración se llama pausa sintáctica, porque, repito, marca los elementos oracionales.
Estos son entonces los sonidos ideales, los fonemas segmentales y suprasegmentales. Queda pendiente para un siguiente módulo la explicación de los fonos, la manera en que se produce la articulación, o sea, cómo es que nosotros producimos los sonidos que constituyen nuestra habla y cómo, según el modo de articulación, punto de articulación o vibración de las cuerdas vocales, podemos clasificar esos sonidos. Para concluir nuestra clase de hoy, tienes 20 palabras. Intenta representar los fonemas que constituyen cada palabra. Te permito una pausa para que resuelvas y luego yo lo explico. Aquí tenemos ya la solución de los ejercicios. Como puedes darte cuenta, en la representación de los sonidos no debe dejar de colocarse nunca el acento, porque es una representación de sonidos. Aquí puedes ver cómo un grafema puede representar diferentes sonidos, o cómo, tal es el caso de la U en quelonio o de la H en herbívoro, hay letras que no representan sonido alguno. Practicar es la mejor forma de consolidar estos conocimientos. Haz la prueba. Busca otras palabras que representar fonológicamente y así irás consolidando de la forma más adecuada este tema. Nos vemos en la siguiente sesión de clases. Respecto del tema de sonidos del lenguaje, en el cual nos hemos concentrado en la primera parte, la relacionada con la fonología, también podemos señalar algunas respuestas. Número 1. La diferencia entre hábito y habitó se debe a que el español, debemos completar ese enunciado. Hábito significa costumbre. Habitó, la acción de vivir, la acción de habitar. Con el cambio de acento, ha cambiado el significado de la palabra. Eso se debe a que en el español el acento no es fijo. Hay lenguas como el japonés o el francés que son de acento fijo. Es decir, el acento siempre recae en la misma sílaba tónica. En el japonés todas las palabras son graves. Fíjate en las marcas de autos. Honda, Suzuki, Subaru, Nissan, Toyota. En los apellidos. Fujimoto, Kawasaki, Kobashikawa. Todas las palabras del japonés son graves. En el francés, todas son agudas. Boulanger, charcuterie, coiffure. En cambio, en el español, como la ubicación de la sílaba tónica varía porque el acento es libre, podemos clasificar las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Respuesta entonces en la pregunta número 1 es, ¿cómo te gusta a ti? Besito. La diferencia entre hábito y habitó se debe a que el español es de acento variable. También se puede decir de acento libre. Número 2. Señale la representación fonológica correcta de oxigenación. Aquí tengo que usar la pizarra. La forma correcta. Atención. Por lo tanto, cuando tú relacionas aquí con las palabras, ¿no?, con las alternativas,
te puedes dar cuenta de que la respuesta correcta es castígalo. Número 3. ¿En qué alternativa hay alófonos consonánticos? Recuerda, un fonema es un sonido ideal. Si en la palabra beso hay 4 sonidos, B, E, S, O, entonces hay 4 fonemas. Pero estos fonemas no se van a pronunciar siempre de la misma manera. Por ejemplo, la I de ají es diferente de la I de hielo. Si comparamos esas I's, aunque pensamos en el mismo sonido, al materializarse de distinta manera, estamos frente al caso de alófonos. El alófono es entonces la variación de un fonema. El ejemplo que te acabo de ofrecer es de alófonos vocálicos y la pregunta es de alófonos consonánticos. Entonces, ¿en qué alternativa tú puedes encontrar un mismo fonema que se pronuncia de distinta forma? Y la respuesta es nación. Date cuenta, en la palabra nación, alternativa delfín, la primera N, na, es nasal y la última, sion, es oral. Entonces, esa variación en la caja de resonancia determina la existencia de alófonos consonánticos. Pregunta 6. Complete el enunciado. Cuando los pliegues de la glotis quedan entreabiertos, recuerda que el sonido pensado es el fonema. Se materializa ese fonema en el fono. Es decir, para la producción de fonos interviene el aparato fonador. Este aparato fonador cuenta con cavidades supraglóticas, boca y nariz, principalmente boca y nariz, y cavidades infraglóticas, las principales son los pulmones. Esa glotis es como una válvula que evita que la comida vaya a la tráquea o que el aire pase el esófago. ¿Qué ocurre si nosotros hablamos sin abrir por completo la glotis? Es decir, como dice acá, los pliegues quedan solo entreabiertos. Vamos a decir algo, pero no queremos que se nos escuche. Esto es lo que ocurre. ¿Cómo se llama? Como cuando hablas. Acuérdate del colegio. Hablabas para plagiar. Cuchicheo. Por eso cuando un par de personas se hablan así como solo entre ellas, dicen, están cuchicheando. Cuando los pliegues de la glotis se abren, uno habla de forma normal. Pero si uno quiere disminuir su tonalidad, entonces los entreabre. Y el resultado es el cuchicheo. Respuesta en la pregunta 6. Besito. Pregunta 7. 2 grafemas representan el mismo fonema. Recuerda que nuestro alfabeto consta de 27 letras y que algunas de ellas se combinan para constituir los 5 dígrafos del español. Con estas representaciones, nosotros expresamos los 24 fonemas en nuestra lengua. Aquí te preguntan por 2 grafemas que representen el mismo fonema. Entonces, si prestaste atención, esta es la respuesta. 2 grafemas que representan el mismo fonema. La respuesta es besito. Número 8. Aquí es al revés. Ahora, 2 fonemas, te preguntan por 2 fonemas que se representan con el mismo grafema. 2 sonidos que se representen con la misma letra. Como ocurre en esta palabra.
gigantesco. Se está repitiendo la letra G, pero si representamos los sonidos, tenemos gigantesco. Sonidos diferentes representados con el mismo grafema. Así que en la pregunta 8, la respuesta es castígalo. Y para terminar con este tema, recuerda que un dígrafo es una letra compuesta por dos grafías, o sea, es una letra doble. Así que empujamos un poquito la página de solucionario para poder anotar. Los dígrafos son QU como en queso, GU como en guiso, R intervocálica como en carro, EYE como en allí y CHE como en choza. Ninguna de estas letras dobles debe figurar en la alternativa respuesta. Tenemos en la A la CHE de abrochar, tenemos en la B GU de guerrero, en la D QU en quelonio y ninguna en la alternativa D de dedo. Delfín. Respuesta en la 9, delfín.